El feriado de octubre permite anticipar precauciones para el próximo feriado de noviembre y el peligro de un rebrote de la pandemia si no se aplican medidas de bioseguridad que aseguren la continuidad de esta nueva normalidad, así como la reactivación económica. Daniel Simancas, director del Centro de Investigaciones de la UTE, buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, muchas gracias por la invitación. Respecto a lo observado durante los días de feriado de octubre, Juan Zapata, director nacional del ECU 911, reportó lo siguiente. Escuchemos. El director del sistema ECU 911, Juan Zapata, señaló que durante estos días de descanso no hubo ningún tipo de emergencias en los balnearios, en donde se monitoreó el distanciamiento a través de las cámaras de seguridad implementadas. La herramienta distanciados estuvo actuando en todo el operativo, no solamente mide aforo, sino el incumplimiento social. De cada 10 personas, 2 incumplieron el distanciamiento social. Incluso resaltó que el flujo de vehículos en las carreteras fue menor en comparación a feriados anteriores. Estos indicios permiten marcar un compás de optimismo respecto a la disciplina social en función de las medidas de bioseguridad. El primer feriado fue un feriado, si se quiere decir, exitoso porque hubo poca gente, poca movilización de personas. El segundo feriado ya hubo más en otras playas, por ejemplo, hay reportes en Montañita de aglomeraciones, de reuniones, de falta de distanciamiento, falta de uso de mascarilla, y nos vamos al siguiente feriado y lo que se ve y lo que se ha visto en el mundo es que la gente progresivamente va relajando las medidas y eso es peligroso para la curva epidemiológica. Precisamente eso queríamos mostrarle, Daniel, imágenes en donde se observan distintos balnearios del país y mira, ahí está, eso es playas, por ejemplo, General Villamil. No hay distanciamiento, el uso de la mascarilla es prácticamente una excepción y el coronavirus está allí, ¿no? Acechando permanentemente, es una realidad, no se ha ido. Entonces, frente a esto, ¿qué hacemos? Porque estamos también retornando a la normalidad y la gente está cansada del aislamiento y hasta del distanciamiento. Sí, hay que realizar campañas masivas de difusión a la población para no relajarse, para mantener las medidas de protección, porque el virus no ha pasado. Hay un lapso de 45 días de desaceleración en varios países, pero se viene una segunda ola en muchos de ellos, otros ya lo están viviendo, y es por el relajamiento casi total de las medidas de precaución, por un entendimiento de la población que el virus se ha ido y no se ha ido en ninguna parte del mundo, ¿no? Precisamente sobre eso le quería preguntar, Daniel. En varios países se ha retornado, se ha tratado de retornar a la normalidad en sitios de concurrencia masiva como playas, estadios, escuelas, y hay evidencias de rebrote. ¿Esto abre quizás una expectativa de rebrote en el Ecuador? ¿Cuáles son los escenarios a los que podríamos estar viéndonos abocados? Bueno, el Imperial College nos da 3 escenarios. Siempre en epidemiología habrá 3 escenarios. Aumente las restricciones, y si usted aumenta las restricciones, disminuye los casos, estabiliza la curva y disminuye las muertes, quita la saturación del sistema de salud. El segundo es mantener lo que estamos haciendo, es decir, las restricciones, pero uso obligatorio de mascarillas, y el último es que disminuye las restricciones, lo que está pasando, es decir, que el uso de mascarilla no sea obligatorio, el distanciamiento tampoco, estamos viendo en muchas partes del país y lo que se avecina pues es un incremento, ojalá no sostenido, de los casos. Sin embargo, hemos visto pequeños picos en estas últimas semanas, pero que no son llamativos y que nos dicen, son datos alentadores porque la saturación del sistema sanitario ha disminuido, hay más rápido recambio de camas de hospitalización, las terapias intensivas continúan saturadas. Eso es efectivo, pero a la población es el mismo mensaje de siempre, ¿no? La única vacuna por estos momentos es el distanciamiento, la mascarilla, el lavado de manos, evitar aglomeraciones, reuniones. Eso es lo que nos salvará de una segunda ola, posiblemente. Todo depende del comportamiento de la gente. No hay una bolita de cristal para anunciar que en las próximas semanas o meses tendremos una ola. Si nos cuidamos, si nos comprometemos, definitivamente que podemos lograr evitar la segunda ola. Sin duda, el escenario ideal
ideal es que no haya rebrote, y para que eso suceda pues hay que seguir las recomendaciones que acaba de dar Daniel. Es imprescindible que diariamente y en el próximo feriado también se observen cuidadosamente las medidas de bioseguridad. ¿Cuál es la situación actual de los índices de contagio en el Ecuador? ¿Desde dónde estamos partiendo hacia esta nueva normalidad, Daniel? Bueno, tenemos una reducción parcial del índice de contagio. Estamos en un intervalo entre menos de 1, 0.9 a 1.3. Otros, en Quito, por ejemplo, estamos en 1.5 la velocidad de contagio, pero estos números incrementados de casos que vemos en los reportes son también fruto de una actualización de estas pruebas represadas que tiene el sistema sanitario. Hay más de 60,000 pruebas que son resultados que no se ha dado a la población, a los pacientes, y eso se está actualizando, y vemos que el número incremental de reporte de casos nuevos no se correlaciona directamente con la saturación de hospitalización, emergencias y cuidado intensivo. Esto nos motiva porque hay una desaceleración, hay un respiro en el sistema sanitario parcial, pero definitivamente que esto no quiere decir que el virus ha pasado y que tenemos que relajarnos completamente. El virus ha tenido una conducta diferente en las distintas provincias, en los distintos cantones del país. ¿Cuáles son esos cantones que al día de hoy tienen más y menos contagios? Bueno, existen 20 cantones con exceso de mortalidad. El exceso de mortalidad es el indicador más fiable que tenemos, es un indicador del registro de muertes que nos da el registro civil, y especialmente en las provincias del Carchi, las provincias de rurales de Pichincha, provincias de Azuay, tienen cantones que están variando, el comportamiento es dinámico, incrementando y bajando el número de casos. Entonces, las realidades, incluso por parroquias, son diferentes. No podemos, desgraciadamente, hacer el número de pruebas suficientes. No tenemos un sistema de vigilancia epidemiológica que nos pueda determinar estas zonas calientes para incluso medir el riesgo diferencial en una u otra cantón o en una u otra parroquia. Esos datos no están disponibles para el análisis de la academia, pero los datos del registro civil sí. Tenemos 20 cantones que están con exceso de mortalidad. En relación al SARS-CoV-19, todo es nuevo, se aprende todos los días. En Holanda murió la primera mujer reinfectada, tenía 89 años y además sufría de un raro cáncer. En un momento, Daniel, se habló de inmunidad luego de infectarse por primera vez. ¿Eso ha quedado descartado o no sé, se mantiene todavía vigente ese criterio médico que se había expresado con anterioridad? Bueno, la inmunidad es evidente. Nosotros tenemos que tener esperanzas de una inmunidad. Sin embargo, nosotros esperábamos que esta inmunidad dure al menos un año, y lo que se ha visto es que los rebrotes, los repuntes se están dando en 3 o 6 meses, incluso reinfecciones documentadas. Aquí el mensaje no puede ser ambiguo a la población. El mensaje debe ser claro. Hay un riesgo, aunque mínimo, de reinfectarse, de reinfección, y entonces, independientemente que a usted le haya dado o no el nuevo coronavirus, hay una posibilidad de reinfectarse y tiene que seguir manteniendo las medidas de precaución. No hay una inmunidad sostenida, no hay una inmunidad que se haya documentado científicamente que le evite una nueva infección, y por las diferentes variantes genéticas que tiene el virus es posible y se ha documentado. Así que, independientemente de si ya se infectó o no, por favor, mantener las mismas medidas de precaución. A estas alturas, y habiendo pasado tantos meses desde que llegó la pandemia a nuestro país, ¿seguimos teniendo únicamente como referencia lo que sucede en otros países, o ya tenemos nuestros modelos propios desarrollados, Daniel? Nosotros hicimos un modelaje matemático que evidenció 2 picos, el primero en mayo y el segundo en julio, y desde ahí hemos visto que se ha visto una estabilización de los casos con unos pequeños picos que se traducen entre cuando se hacen más pruebas, menos pruebas,
Desgraciadamente los datos no nos ayudan, no hay liberación de datos de hospitalización, de egresos hospitalarios, y eso dificulta el análisis de la academia, y tenemos que seguir utilizando modelos internacionales que utilizan los datos que arroja el COE nacional, pero definitivamente que no transparentan una realidad. Perfectamente podríamos duplicar o triplicar los casos de cada cantón, de cada provincia, porque no hacemos el número suficiente de pruebas y no tenemos los datos reales, y eso impide. Tendrán que pasar 2 o 3 semanas desde el último feriado para que veamos con claridad qué es lo que nos depara el futuro. En caso de que haya indicios de rebrote, Daniel, ¿se debe volver a las medidas estrictas de bioseguridad del estado de excepción? Pero sobre todo, y quería preguntarle esto, ¿será capaz la población de hacerlo, desesperada como está por la reactivación, por el encierro y por el distanciamiento también? Yo creo, Len, que hay que ponerlo en la mesa, hay que decir a la ciudadanía que si no cumplimos las medidas de precaución, si no cumplimos el distanciamiento, si no nos cuidamos, probablemente, como otros países lo han hecho, tengamos que regresar a un confinamiento, y ese es el temor que hay que decirle a la ciudadanía. Sería gravísimo tener que regresar a un confinamiento por la grave situación económica. Nosotros no lo avisoramos, no pensamos en regresar a un confinamiento, pero si es que los casos se elevan de una manera dramática, si se colapsa el sistema sanitario, sí es una posibilidad regresar. Esperemos que la ciudadanía entienda que esta es la última medida, la última toma de decisiones que se podría dar en epidemiología. Hay otras: el distanciamiento, el confinamiento selectivo, el aumento de pruebas, la vigilancia, el aislamiento de enfermos, la búsqueda, el rastreo de contactos, que son estrategias que se deberían implementar ahora cuando hay menos velocidad de contagio, y parece que nos estamos demorando en tomar acciones cuando se ha desacelerado, y tratamos de reaccionar cuando tenemos los hospitales abarrotados de pacientes, y esa reacción es lo que causa el exceso de muertes, ¿no? Daniel, finalmente, ¿qué información hay sobre el desarrollo de una vacuna? ¿Cuán avanzadas están las pruebas y las investigaciones respectivas? Hay que ser cautelosos con eso, y yo soy muy positivo en el tema de vacunas. Rusia ha dicho que para enero podría hacer una distribución. Las negociaciones, no se ha sabido nada del Ministerio de Salud. Teníamos la posibilidad de ingresar a los estudios clínicos, no hemos hecho todavía. Otros países están inmersos en investigación clínica. Nosotros no tenemos una historia de investigación clínica en el país. Son alarmas a la comunidad universitaria y al gobierno de que tenemos que meternos en investigación clínica para ponernos en una lista prioritaria de países que podrían recibir una vacuna. Hay vacunas que están muy avanzadas, están reclutando pacientes. Hay que entender que el proceso de eficacia y seguridad de una vacuna demora. Hay que estar pacientes, no solamente conversar con una vacuna, sino tener varias vacunas para varios pacientes que al final logren inmunizar a la población, pero las medidas de precaución las tendremos por algún tiempo, incluso luego de que llegue la vacuna. Daniel Simancas, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Muchas gracias a ustedes y a Ecuavisa. Un buen día.